Bien, mucho con todos los alumnos que están conectándose ahorita por las redes sociales y también hemos enviado el día de hoy lo que es el link del Zoom, si el que desea ingresar. Hemos dejado el link justo en la publicidad del curso del día de hoy. Bien, ya que estamos con la semana de capacitación, estamos continuando el día de hoy, que es el día viernes 5 de fecha 5. Tenemos el curso de maestro de obra en construcción civil. Bien. Y los que están ingresando, por favor, al Zoom con sus audios, con sus micrófonos apagados, un favor. Micrófonos apagados, un favor. Bien, entonces, el día de hoy tenemos el curso de maestro de obras en construcción civil. Bien, el día de hoy está encargado el ingeniero Luis Alonso Saavedra, que es especialista en este tipo de temas. Así es que traten de aprovechar, ya que es un curso abierto. Y cualquier duda o pregunta, ya saben, el ingeniero está dispuesto a responderles. Bien, entonces, ya que estamos en la hora, vamos a iniciar con este curso del día de hoy. Ingeniero, muy buenas noches. A ver, buenas noches. Bueno, creo que hay interferencias con los audios, ¿no? Sí, ingeniero, lo voy a configurar ya. Sí, sí. A ver, buenas noches con todos. El tema de la ponencia del presente día es maestro de obra en la construcción civil. Bueno, como todo de repente los participantes o los oyentes están visualizando, de repente van a visualizar este curso, esta capacitación, pero no es para decir de repente algo que ya de repente ustedes conocen, ¿no? Lo que se le va a tratar el día de hoy es algo un poco salido de común. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente. Bueno, la función, o mejor dicho, el maestro de obra, siempre es muy indispensable para una ejecución de obra, ¿no? Tanto para una obra pública o una obra privada. O sea, aparte de conocer un avance, aparte de conocer de memoria algunos rendimientos, aparte de tener bastante afinidad con su personal, de repente tiene ya en la cabeza a varios tipos de operarios
se se les puede de repente tener la confianza para diversos tipos de obra, ¿no? Hay ocasiones también que estos maestros de obras tienen sus propias subcontratas, ¿no? Pero hay ocasiones para las obras de ejecución de obra pública, que es un poquito más delicado, porque no es cuestión solamente de avance. Si bien es cierto, para una ejecución de una obra pública, aquí los responsables legales, técnicos legales, no va a ser jamás un maestro de obra, sino quienes son un residente de obra y, bueno, el supervisor de obra y los ingenieros que están trabajando para la entidad pública, ¿no? Bueno, a ver, los temas siguientes que vamos a tomar en cuenta el día de hoy va a ser maestro de obra con sus funciones, el requerimiento para un maestro de obra, una organización de la obra, sus funciones, residente y supervisor. ¿Para qué voy a realizar este punto, ¿no? Es muy importante porque para las funciones de un residente y un supervisor no solamente es que te den orden, ¿no? Sino que también forman parte de un reglamento detrás de ellos. A ver, en mi caso ha habido ocasiones, ¿no? Ocasiones que el supervisor de obra ha dado retiro, ¿no? Ha dado retiro a un maestro de obra trabajando, ¿no? Trabajando en cualquier día. O sea, pero ¿quién lo ampara? ¿Quién ampara a este supervisor de obra? Lo ampara un reglamento. El reglamento se llama Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. ¿Y cómo lo puede realizar? Mediante un cuaderno de obra, ¿no? Este cuaderno de obra y también el reglamento, que lo voy a indicar más adelante, sirve para poder realizar de repente un retiro tanto de material, ¿no? Tanto también de un equipo o maquinaria y también de personal en obra. Un maestro de obra también está parte de este personal que un supervisor puede tomar un retiro, ¿no? Porque hay ocasiones que dice, o de repente un maestro de obra puede indicar, ¿no? De cierta forma que diga, no, mi jefe es el contratista o el jefe o el empresario, ¿no? Que me he contratado para yo avanzar y estoy correctamente, el maestro de obra por el que estoy hablando ha sido un excelente maestro de obra en el avance, perfecto en todo, pero no había una discrepancia técnica con este supervisor. No es que el supervisor le caiga mal o el maestro de obra le caiga mal a este supervisor, sino que había razones, ¿no? Había razones justificables para el retiro inmediato de este personaje, ¿no? Como estoy indicando también, existen normas, leyes y su reglamento que acabo de mencionar, que un maestro de obra no es que se lo tenga que tomar memoria o tenga que llevar más capacitaciones para que pueda tener un conocimiento bastante estricto, no, sino al menos tiene que tener un conocimiento básico que al menos existe. Porque cuando alguien de repente te diga, no, el supervisor de obra me votó, ¿por qué te votó? Entonces hay un reglamento que te sirve de conocimiento por lo que yo como maestro de obra me pudo haber, me pudo haber retirado, ¿no? Con justificación. El control de avance. El control de avance de obra, yo estoy muy seguro que todos los presentes o los maestros de obra que son, saben de repente de memoria, pero también hay otros aspectos que tampoco se les obliga a tener un conocimiento estricto, sino al menos que sepan que existe, ¿no? Un cálculo en la que es muy importante que se les haga en la parte técnica, ¿no? Porque un maestro de obra hay dos tipos. El maestro de obra es con estudios y un maestro de obra con ascensos, ¿no? El maestro de obra con estudios puede tener de repente puede estar un poco más asimilado, ¿no? Para que pueda estar dentro de estos parámetros que estoy hablando, ¿no?
En cambio, de repente, para un maestro de obra por ascensos, mayormente tiene la capacidad, ¿no?, de tener un gran, excelente avance en una obra, ¿no? Que como también tiene liderazgo para poder realizar la ejecución de la misma. Maestro de obra y sus funciones. ¿Quién es un maestro de obra? ¿Ya? ¿Quién es un maestro de obra? El maestro de obra es uno de los principales responsables de la ejecución de la obra de construcción civil. Es lógico. ¿Por qué? Por lo mismo que se le contrata. Hay contratistas, ¿no?, que dicen, no, voy a contratar a un asistente ingeniero para que él haga de maestro de obra y me ahorro. De repente un maestro de obra me cobra 4.000 soles, uno bueno 4.500, 5.000 soles o más de repente. Y un asistente, como es recién salido y puede conocer algunos temas, me va a cobrar 2.000 soles, 2.500. Entonces me voy a ahorrar, supuestamente, ¿no? Pero para ello se tiene que hacer lógicamente un análisis, ¿no? El maestro de obra es, lógicamente, con su propia experiencia que tiene en campo, esa es la que se le prioriza, ¿no? Un ingeniero asistente jamás lo va a poder hacer ese tema. ¿Por qué? Porque, lógicamente, son diferentes formaciones, ¿no? Y por lo mismo que también es importante un maestro de obra que esté en su cargo, ¿no? Que esté en su cargo. Participa activamente en los procesos de construcción. Lógicamente, que tienen que estar en una que otra cuadrilla, monitoreando también el avance, ¿no? Y también tiene que tener una coordinación con el residente, porque el residente de repente tiene un tipo de planificación, ¿no? El residente de repente dice, no, hay que hacer de esta forma, ¿no? Y el maestro de repente tiene otra ideología y medio que tienen que tener una sola línea, ¿no?, entre el residente y el maestro de obra. No es que de repente yo soy un maestro de obra mayor y el residente de obra de repente es mucho menor que yo voy a sobrepasar sobre su rango, ¿no? Por lo mismo que ahorita en una de las diapositivas siguientes voy a indicar un organigrama de cuáles son las posiciones en las que un maestro de obra tiene que conocer, ¿no? Porque no se debería de pasar por encima de un residente ni por encima de un supervisor. No se puede, ¿no? Planifica, ejecuta y controla técnicamente la disposición de la mano de obra, los recursos materiales y equipos. Acá también es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que un maestro de obra te dice, ¿no?, te exige, a ver, yo he trabajado 10 años en esto, ¿no?, y conozco los materiales de memoria. Pero, o sea, ni siquiera puedes tener en cuenta lo que te dice tu expediente, ¿no? Está bien, el metrado es excelente, puedes pedir la cantidad exacta, pero el tipo de material, de repente, el expediente te manda de un tipo de material en la cual el maestro de obra no conoce, aunque es bien raro que sea esto, ¿no? O de repente no es su tipología de trabajo, ¿no? No es su manera de trabajar. Y sobrepasa también estos parámetros que se exigen en una ejecución de una obra pública, ¿ya? Porque es bien delicado, porque hay bastantes responsables aquí, ¿no? Que el maestro de obra de repente puede tener responsabilidad sobre su avance, y ¿cuál será su mayor castigo? No pagarle su sueldo, ¿no? Pero en realidad no firma nada, y tiene que tomar en cuenta que hay alguien que firma por uno, ¿no?, que firma por un maestro de obra. ¿Quién es? El residente, el supervisor, ¿no? Facilita la comunicación entre los responsables, empresarios, ingenieros, arquitectos, trabajadores que participan en la ejecución. Lógicamente que tiene mejor sensibilidad con las personas, ¿no? Jamás puede haber un maestro de obra pleitista, ¿no? Hay ocasiones, a mí también me ha tocado, de manera personal, que hay maestros de obras que tienen la dicha de llevarse mal con todo el mundo. No puede llevarse bien con el operario que le pone el contratista,
no puede llevarse bien con el oficial, tampoco puede llevarse de repente con el usuario, ¿no? Y de repente de repente con una persona externa, o con un integrante, o con el residente, ni con el supervisor, con nadie. No se lleva bien con nadie. Entonces aquí es bastante delicado el tema de la sensibilidad o de la comunicación que se tenga con todas las personas, ¿no? Que tenga una comunicación flexible y tratable. Es lo que de repente el mismo residente, el ingeniero residente, no tenga esa habilidad tanto como un maestro de obra, de repente, ¿no? Porque el ingeniero residente a veces no puede llegar a un operario, o de repente el supervisor no puede llegar a un operario, o un oficial o un ayudante, pero el maestro de obra sí tiene la obligación de hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones del maestro de obra? Como lo decía anteriormente, ¿no? El liderazgo en la construcción del proyecto. Es bastante lógico que el maestro de obra tenga liderazgo. ¿Qué pasa si yo, por más que tenga estudios, no tiene mucha experiencia en trabajos? Por más que haya estudiado de repente una carrera técnica, ¿no? En construcción civil. Por más que tenga de repente estudios que sepa de repente terrajear, que sepa levantar muros, que sepa hacer todo lo que conlleva una construcción civil. Pero ¿qué pasa si no tiene liderazgo? No consigue trabajo, un maestro de obra. Porque la cabeza de la ejecución, necesariamente, del avance, necesariamente tiene que ser del maestro de obra. Porque hay una vez también, tuve una experiencia de una capacitación para una mina, tuve una capacitación previa para entrar a una mina, que era un tema de seguridad, ¿no? Nos hicieron las preguntas todo. Estábamos entre mi persona como ingeniero y también había operarios, mayormente operarios también encargados o maestros de obra, ¿no? Para tal dicha función, tanto en construcción civil, en tema mecánico, tema eléctrico. Estábamos todos, porque éramos un paquete, ¿no? Un paquete bueno, no es que sea un paquete, ¿no? Sino un conjunto de personas. Entonces les dijo, a ver tú, ¿cuál es tu cargo? Operario. ¿Cuántos años llevas como operario? 10 años. Bien orgulloso, ¿no? Y el que estaba enfrente le dijo, has tenido 10 años trabajando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no has podido ser algo más. ¿No has podido ser un maestro de obra? No. Entonces es por lo mismo que le falta esta parte, ¿no? Tiene que ser líder para poder manejar cuadrillas. No solamente tu cuadrilla como operario, ¿no? Sino varios frentes de trabajo. Constante comunicación con el residente de obras, lo que decía anteriormente, ¿no? Tiene que haber bastante planificación. ¿Por qué? Porque en el avance de la ejecución de la obra no solamente es lo visual, ¿no? No solamente es porque, no, tengo que trazar, ¿no? Tengo que excavar, tengo que perfilar, tengo que tender acero, ¿no? Y yo ya sé los tiempos, ya sé en cuántos días voy a demorar esto, ya lo sé de memoria. Pero para ello existe, así como lo está planificando de memoria un maestro de obra, para ello existe una planificación de ingeniería. Y esa planificación de ingeniería se convierte en números. ¿Cuáles son sus números? Primero existe una programación, ¿ya? Una programación de diagrama GAN-CPM, ¿ya? Un calendario valorizado también. ¿Y qué cosa es eso? Son documentos que del contrato, desde antes que te llamen como maestro de obra, si es que no estás en la propuesta, que también lo voy a mencionar más adelante, si es que no estás en la propuesta, cosa que es bien escaso que exista en las obras, lógicamente te llaman para que empieces a trabajar, pero eso es cuando ya inició el plazo.
Y esto es, de repente, una semana después o unos días recién iniciar el plazo, ¿no? Porque ahí netamente ya se va a necesitar un maestro de obra. Pero desde que la firma de contrato, que son aproximadamente 15 días antes del inicio, existe una cierta cantidad de documentación que en una de ellas son calendarios. En estos calendarios existe una planificación que lo hizo un ingeniero, que en este caso lo debió de hacer un residente, ¿no? Lo debió de hacer un residente. Ahora, este residente tiene una planificación y lo detalla en un diagrama Gantt, un diagrama en barras, que también lo voy a mostrar. ¿Cuál es? Este. Este diagrama en barras. O sea, este diagrama es que yo ya, bueno, el ingeniero tal ya realizó su planificación mediante este tipo de diagrama de barras, que es el diagrama de Gantt. Programación de avance de obra CPM se llama, que está en la parte superior. No sé si lo ven ahí. Este es el residente, es el que se encarga, lógicamente, de realizarlo, pero la firma de contrato todavía el residente tampoco no lo llaman para que empiece, ¿no? Recién está presentando sus papeles. Mayormente lo hace el contratista, contrata a un ingeniero externo o tiene su propia gente para que realice este diagrama, ¿no? Pero en realidad lo debe de hacer su propio residente. Bueno, esta es su planificación, ¿no? Que conjuntamente debe tener conocimiento, pero para tener conocimiento, así como un maestro de obra, tiene que tener una excelencia en lectura de planos, no necesariamente eso. Ya un maestro de obra con diversas capacitaciones como la que estamos haciendo ahorita, debería de tener más conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre se sufre, a veces los atrasos que son imputables al contratista, ¿ya? Se sufre porque no hay una entera comunicación entre el residente y el maestro de obra. Por lo mismo que se le presenta aquí en pantalla este diagrama, ¿no? Que son los avances, ¿no? No se le exige de repente que conozcan hacerlo, ¿ya? Sino al menos que se sepa leer, que se sepa leer eh, una planificación de una ejecución de una obra mediante este diagrama, ¿no? Entonces, al tener una buena comunicación de la mano. Por otro lado, también tiene que tener conocimientos, bueno, eso también es por experiencia misma del maestro, respecto al tema de seguridad, ¿no? Seguridad en obra. Pero también se debe tomar en cuenta que no solamente es teórico. Un maestro de obra puede decir, no, yo he trabajado de repente, yo conozco de repente, yo he trabajado de repente en obras grandes, me han dado para llenar un ATS, ¿no? Un ATS para verificar cuáles son mis funciones, mis peligros, mis respuestas, mis riesgos también, ¿no? Pero para ello, aparte de saber llenar, aparte de hacerlo todos los días, firmar, esto también es importante para un maestro de obra porque estamos jugando con la vida del trabajador, ¿no? No necesariamente es que se tenga que cumplir con la entrega del contratista al trabajador los EPPs. A veces el maestro de obra se colude con los trabajadores indicando, no hace mucho calor, mis trabajadores más deberían estar más cómodos. Esa es la gran diferencia de un maestro de obra de construcción civil con un maestro de obra de mina, por ejemplo. En la mina, este maestro de obra tiene el amplio conocimiento y la eterna aceptación de que primero es la seguridad en el trabajador, ¿ya? Siempre es la seguridad del trabajador, ¿ya? Primero es la seguridad y después viene el avance, porque es importante
que todos los trabajadores sepan el tema seguridad, la línea de vida, colocar sus arneses, ¿no? Armar la línea de vida, la línea de vida también, poner los EPPs y todo ello, ¿no? Entonces, debe de hacer cumplir estas normas, esta ley, para sus propios trabajadores. Otra de las funciones también es controlar la calidad, cantidad de materiales que ingresan a obra. Eh, lógicamente, ¿no? Lógicamente, no necesariamente el residente va a estar en todo lugar, ¿no? El maestro de obra también tiene que estar pendiente de verificar la calidad, ¿ya? De verificar la calidad, de estos materiales, ¿no? De estos materiales. Tener una excelente interpretación y lectura de planos de diferentes especialidades. Claro, es lógico. Lógico, si es que entra un maestro de obra y no sabe leer planos, pues mejor que se vaya a su casa, ¿no? Porque es lo primero que se debe de saber, ¿no? En una ejecución de una obra. Cumplir con las especificaciones técnicas mostradas en el plano y o expediente. Como que también debe tener un amplio conocimiento de al menos de una lectura o de conocimiento de saber el contenido de un expediente técnico de obra. ¿Por qué? Porque no solamente existen los planos, también existen los metrados, ¿no? También existen los metrados en las cuales y también existen las especificaciones, que tienes que también, por curiosidad al menos, de leer estos documentos, aparte de los planos, de leer estos documentos para que tengas un amplio conocimiento de qué cosas más tiene tu obra, ¿no? Otra de las funciones también es coordinar, supervisar las actividades programadas con el personal, ¿no? Lógicamente, que a la confianza que se tiene del personal, es tanto que contrate el empresario, el ejecutor, o que de repente lo tiene es su mismo personal privado, ¿no? Del maestro de obra, ¿no? Reportar a su superior inmediato casos de incidencia dentro de obra. Claro, como mencionaba, tiene que tener bastante en cuenta los temas de seguridad, ¿no? Reportar del mismo modo las actividades programadas. Las actividades programadas. Ya. Reportar del mismo modo las actividades programadas. Ya. ¿A qué se refiere esta parte? ¿A qué se refiere esta parte? Las actividades programadas, ya. Las actividades programadas y las actividades realizadas. Las actividades realizadas, ¿ya? Las actividades realizadas que se hace día a día, tiene que reportarlo a su superior inmediato. ¿Quién es el residente? ¿Ya? Tiene que reportarlo. ¿Para qué? Porque el residente tiene que llenar un cuaderno de obra. Que no es, de repente, un cuaderno de obra no es solamente un libro cualquiera, no, es un documento legal, ¿ya? Es un documento legal en la cual sirve para tomar conocimiento de los eventos más importantes que exista durante la ejecución de la obra, como que también problemáticas, soluciones, etcétera, ¿no? Por lo mismo, por lo mismo que debería de anotar en un borrador, ¿no? En un blog, no sé, todos los avances diarios que se tenga para reportarle al residente de obra. Dirige y capacita in situ a su personal de obra en labores propias de la ejecución. ¿Ya? Claro, durante la ejecución hay ocasiones que empiezan a llegar personal nuevo, ¿no? Sobre todo la mano no calificada, que son los ayudantes. Y para no tener problemas con la población o con el sindicato, se tiene que hacer este punto, ¿no?
Supervisar es registrar a todas las cuadrillas que tenga a su mando como operarios oficiales. Claro. Tiene que, incluso hasta de memoria, un maestro de obra lo puede saber, ¿no? Anotar todos los integrantes que tiene en sus mismos frentes de trabajo, ¿no? Hasta apodos se los conocen, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de un encofrado, de un encofrado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si les pongo un ejemplo? El maestro de obra no, de repente confía mucho en el oficial, ¿ya? El maestro de obra confía mucho en su operario, en su operario encofrador, ¿ya? Confía mucho y le hace realizar, ¿ya?, el encofrado, ¿ya? No verifica, ¿ya? No verifica el alineamiento ni tampoco verifica el soporte de este encofrado, ¿ya? El residente no está. El supervisor tampoco está, ¿ya? Ninguno de estos está. El maestro de obra confía en su operario y este operario realiza esto, ¿no? Lo que se ve en la imagen. Luego de ello, empieza el vaciado, ¿ya? Empieza el vaciado, ¿ya? Porque no lleva cero, ¿no? Es un sobrecimiento sin hacer. A la hora que se desencofra, empieza a haber deformaciones. No hay alineamiento, ha habido, de repente, se le ha vencido el encofrado y empieza a haber deformaciones en este concepto, ya vaciado, ya desencofrado. ¿Cuál es o quién es el responsable? ¿El maestro de obra? ¿Cuál es su penalidad para un maestro de obra por esta incidencia? No sé si los amigos del Facebook me pueden contestar. Acá los estoy leyendo. O no me escucharon en la consulta. Bueno, aquí prácticamente, lógicamente, que su sanción del maestro de obra, que lógicamente es el responsable del momento, ¿no?, de no haber verificado, de no haber visto su alineamiento y también el soporte del encofrado. Y lógicamente ha habido un exceso de confianza, como dice un participante, ¿no? Estuvo atento a la pregunta. Lógicamente que el responsable legal, digámoslo así, exagerándolo, es el residente. Ya en la parte interna del contratista, que sería pues bueno, el contratista, me estoy refiriendo al ejecutor o al empresario, ¿no? Al constructor. Acá, lógicamente, para el contratista es el maestro de obra, lógicamente, pero en realidad es ahí donde yo quiero entrar, ¿no? Claro, el maestro de obra dice, ¿no? Ya. Lógicamente que el maestro de obra es el responsable interno del ejecutor, es el responsable interno, ¿ya? Pero el responsable, exagerando, responsable legal es el residente de obra. Y como que también el supervisor. Pero acá, ¿cuál es el detalle? ¿Ya? El detalle es que este maestro de obra, acá hay un procedimiento, ¿ya? Vamos a ver.
El procedimiento que se debería de hacer, por eso es importante reportarle, ¿ya? Es importante reportarle al residente todo lo que sabe en el día, todos los días, ¿ya? Así de repente sea engorroso llenar un cuaderno, un blog, ¿no? Con su lapicero y todo. Es necesario, ¿ya? Es necesario. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Ya, bacán. De repente él tiene varios frentes, un montón de frentes, de repente tiene un solo maestro de obra. ¿Ya? Y lógicamente es un operario del contratista, que ha tenido de repente conflictos y el maestro de obra ya aconsejó que se retire este integrante del operario, recomendado por el contratista, pero el contratista no quiere hacer caso porque es un familiar, ¿ya? Entonces, para no tener problemas, lo deja prácticamente a su entera disposición, ¿no? Porque es así a veces, para no chocar con el trabajo. Entonces, para evitar esto, ¿ya? Para evitar esto, lo que tiene que hacer es reportar lo que se va a hacer en el día, o lo que ya se hizo en el día. Encofrado. Ingeniero, el día de hoy he hecho uno de los trabajos tantos, encofrado de establecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el residente? Ponerlo en cuaderno de hora, decir, el día de hoy se ha hecho encofrado, se le solicita a la supervisión para que haga la verificación correspondiente y me autorice el vaciado de concreto luego de su aprobación, ¿no? Luego de su aprobación. Entonces, este supervisor, ya a sabiendas, también debió de verificar. ¿Ya? El residente al menos ya sabe. Al día siguiente, antes de vaciar, le dice al maestro, a ver, maestro, vamos a ver tu encofrado. Como no tienen buena comunicación entre este operario familiar del dueño, ya, no tienen buena comunicación, entonces el residente tiene que entrar a tallar, ¿no? Entonces verifica y al reportar ya está haciendo mucho, ¿no? Al reportar a este maestro de obra, reportarle al residente ya está haciendo mucho, porque el residente al toque se va a obra, ¿no? A ver, vamos a ver. Y entonces ahí es donde ya el maestro de obra ya se evita de problemas, ¿no? Se evita de problemas. Eso es en caso cuando eh, tiene este tipo de situaciones, ¿no? Lógicamente que por más que tenga un montón de cuadrillas, no puede pasar por alto, ¿no? Un maestro de obra siempre tiene que estar en ese punto, porque lo que menos se debe es que este maestro de obra sea responsable desde el primer punto. Su primer punto de filtro de ejecución es el maestro, ¿no? Es su primer filtro. Porque si lo hace mal, el supervisor llega, lo verifica, lo demuele o manda a demoler mediante cuaderno todavía, con vergüenza, ¿no? Entonces aquí ya es un retiro inmediato del maestro de obra por haber hecho ello, ¿no? A ver, requerimiento para un maestro de obra. Se me acaba la hora. Ya. Como indicaba, ¿no? No siempre, ¿ya? No siempre. No siempre es que te soliciten su requerimiento para un, para un maestro de obra en una ejecución, ¿no? Siempre te piden ingenieros, asistentes, de repente, especialistas, ¿no? Y maestro de obra a veces no te piden. Pero hay ocasiones que sí, como lo vemos en pantalla. ¿Qué te pide? Técnico en construcción civil, ¿ya? También es recomendable a maestros de obra que tengan este cargo, ¿no? Que hay ocasiones que hay obras que te piden este punto, ¿no? Y luego de que tengas estos estudios, ser titulado como técnico,
Ya lógicamente que el monto de pago es más de lo que mayormente te pagaba, ¿no? Porque prácticamente te estaba haciendo valer la misma experiencia o la experiencia que se tenía, ¿no? Una organización en la obra, para que tengan conocimiento, no es más decirlo, no es más que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre un maestro de obra a veces tiene a veces o mejor dicho, empieza a tener como que poder, entre comillas, ¿no? Dice, no, yo acá tengo la experiencia de 15 años y nadie aquí me tiene que decir qué cosa tengo que hacer. No, no es así. Tienen superiores, ¿no? Por ejemplo, en una obra pública existe un contratista ejecutor y existe una supervisión. ¿Ya? En la supervisión está un supervisor de obra y sus especialistas. En un contratista ejecutor es el residente de obra, especialistas, un administrador y sus proveedores externos. Dentro de un ejecutor, ¿ya? Está el residente de obra, ahí encabezando. Sus especialistas que hacen sus funciones, los subcontratistas, el administrador de obra con sus proveedores, su residente con su asistente y el maestro de obra, el operador de maquinarias, los operarios, oficiales y peones. No puede sobrepasar por los ingenieros. No puede sobrepasar. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son sus funciones del residente y la supervisión que debe conocer un maestro de obra? Bueno, primero, lo que te indica el reglamento, ¿no? Un ingeniero, lógicamente, es un profesional, ¿ya? Colegiado, habilitado y especializado. Tiene más de 2 años de experiencia del mismo tipo de la obra, ¿ya? El residente de obra no está facultado a pactar modificaciones en el contrato, ¿ya? O sea, desde que te dice que el residente no puede hacer modificaciones en el contrato, ya tienes que estar alerta un maestro de obra. Por más que tengas experiencia, no puedes sobrepasar por un residente. No puedes modificar a tu antojo un expediente ya hecho y aprobado. Si es que hay errores, directamente tienes que decirle de todas maneras al, a tu residente, ¿no? Ingeniero, acá el plano dice una cosa, veo el terreno dice otra cosa, ¿no? Tienes que comunicarle las deficiencias que se tienen. De repente el residente se le fue, ¿no? Porque hay tantas cosas que tiene que hacer. Se le fue y entonces ya hay proactividad del maestro. Aparte del liderazgo que tiene con su gente, también tiene proactividad. Abarca varios sectores, ¿no? Como que también ya conocen algo del reglamento, como por ejemplo ahorita, ¿no? El artículo 179 del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿ya? Dice que un residente no está facultado a pactar modificaciones en el contrato. Entonces, con ello ya tienes que tener en cuenta que cuando hay ese tipo de incongruencias en tu lectura de planos, tienes que informar de frente a tu superior. Ahora, un inspector o supervisor. A ver, ¿quién controla al contratista? ¿Un supervisor o un inspector? Hay ocasiones que dice, se ningunea, ¿no? No, un inspector viene de vez en cuando, un supervisor, ¿no? Entonces, aquí es donde se debe respetar los cargos. Se debe respetar los cargos. Y este es el punto muy importante, como lo indicaba anteriormente al comienzo, ¿no? Según este artículo 187.2 del reglamento, te dice lo siguiente, ¿ya? El inspector o supervisor, según corresponda, está facultado
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista, ¿ya? O trabajador, o trabajador, o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra. Aquí es donde este señor, ¿no? O este señor, inspector o supervisor, puede retirar, ¿ya? Puede retirar, acá dice, ¿no? Retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, o sea, depende de él, lo puede votar de la obra. Acá también dice, para rechazar y ordenar el retiro de materiales, ¿ya? No solamente personal, sino también de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, un maestro de obra dice, no, yo he vaciado con cemento, con un cemento tipo rojo, que ni siquiera es tipo. Hay un tipo 1, te manda el expediente, ¿no? Y te traen puro rojo, cemento rojo, que es más barato. Entonces el maestro de obra se presta de repente, ¿no? Dice, no, yo he vaciado 1000 metros cúbicos en mi vida, ¿no? O más, con ese cemento, y no pasa nada. O columnas, o techos, bueno, no sé. Entonces, si te manda el expediente técnico tipo 1, tipo tal, tienes que comprar y tienes que indicarle al residente ingeniero, ¿sabes qué? El expediente te dice tal cosa, tienes que comprarse tal cosa. Lógicamente que de una forma amigable, ¿no? No imponiendo tampoco, sino aconsejando, advirtiendo que va a tener problemas, ¿no? Ya te lavaste las manos y eso se llama proactividad. Ya, proactividad. O equipos por mala calidad o por incumplimiento de especificaciones técnicas, y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato no teniendo autoridad para modificarlo. No tiene autoridad para modificarlo, el contrato, ¿no? No tiene ninguna autoridad para modificar el contrato. Este es el Reglamento Nacional de Edificaciones, el actualizado. Este es el link, ¿ya? Este es el link para poder entrar a esta página, ¿no? Esta página nueva de los últimos años, para poder verificar ya las últimas actualizaciones del Reglamento Nacional de Edificación, ¿ya? Ahora, del famoso reglamento, aquí también está su link. Este link también va a centrar a las últimas modificaciones del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Ahora, otro punto también que tomar en cuenta, porque no solamente es pedir material, te pidan de repente cuántos metros cúbicos has avanzado, cuántos metros lineales has avanzado. No. Hay que también saber que existen para una ejecución de una obra, de manera eh, cotidiana, se puede decir. Existe la suma alzada y precios unitarios. Suma alzada es cuando hay cantidades, ¿no? O metrados ya definidos, que no puede haber error durante la ejecución. ¿Por qué lo digo? Porque hay ocasiones que ya debería de tener conocimiento el maestro. Por ejemplo, hay veces que el maestro pide, ¿no? En su requerimiento pide materiales, y se verifica el residente, de repente es novato, bueno, no sé. El residente verifica de repente su metrado y ya se le acabó. Ya no puede pedir, ya no hay presupuesto para pedir más. Entonces no hay coordinación entre ellos. Y para ello, bajo su proactividad del maestro de obra,
debe tener conocimiento de esto. Debe tener conocimiento de esto. ¿Qué significa una obra por suma alzada? ¿Qué significa una obra por precios unitarios? Por suma alzada, ¿ya? Por suma alzada hay un orden de prelación durante la ejecución. ¿Ya? Por eso es importantísimo que un maestro de obra sepa el contenido, sepa saber leer también el contenido de un expediente técnico en su totalidad, ¿no? Entonces, este es su orden de prelación, su orden de importancia. Primero son los planos, después especificaciones técnicas, después la memoria ejecutiva y al final el presupuesto. Ya el residente sabrá qué hacer para solucionar estos problemas, pero para ello como maestro de obra se tiene, como proactivo que es, tiene que alertar al residente, ¿no? Alertar al residente. Ahora, para precios unitarios, acá sí se tiene la oportunidad, ¿ya? La oportunidad para que sean reconocidos los metrados. En cambio, para una suma alzada, no. Por eso se tiene que tomar bastante en cuenta esta parte. Planos, especificaciones, memoria y presupuesto, en este orden. ¿Ya? Bueno, por último, me queda poco tiempo. Producción de avance. La producción de avance no solamente es algo que lleva a ser el rendimiento para una excavación, ¿no? Para una excavación con mano de obra, o una excavación con una excavadora, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de edificación, ¿no? Sino hay varios tipos también de maestros de obra, ¿no? Por su competencia, hay maestro de obra carretero, maestro de obra de saneamiento, maestro de obra de edificaciones, maestro de obra de minas, ¿no? Y infinidad. Entonces, con ello, el maestro de obra debe saber lo siguiente, ¿ya? Debe saber que existe, así como lo acabo de mencionar acá, ¿no? El orden de prelación. Debe saber o debe de tener en cuenta sus conocimientos de estos documentos de expediente técnico. Y uno de ellos, importantísimo, es el presupuesto. Un presupuesto de obra, como se está indicando en pantalla, ¿no? Es un programa que se llama S10. ¿Ya? Es un programa que realizas tus análisis de precios unitarios por cada partida, ingresas solamente los metrados que ya calculaste previamente y luego realizas ya tu pide presupuesto que consta de un costo directo, gastos generales, utilidad, aplicándose el impuesto. Bueno, es un formato un poco antiguo. El IGB anteriormente era 19%, ¿no? Ahora ya es 18%. A ver, ¿cuáles son las partes de un presupuesto? Para empezar, deben haber ítems, descripción de una partida, unidades de medidas, metrados, ¿ya? Análisis de costo unitario y su monto. ¿Por qué digo esto? Porque hay ocasiones que el maestro de obra, a la hora que le entrega la información al residente, ¿qué pasa acá? Le entrega la información y le pone de una forma bastante, genérica y no puntual. El residente tiene que adivinar del idioma que te pone un maestro de obra, ¿no? Tienes que saber redactar. Como maestro de obra, que tiene bastantes capacitaciones o que estudia constantemente, tiene que haber una mejor redacción, ¿ya? Y para ello también tienes que presentar o saber al menos del presupuesto, porque a la hora de hacer un blog diario,
¿no?, de avances diarios, tiene mucho que ver con lo que se está poniendo en el presupuesto, con ese idioma similar, ¿no? Hoy día se avanzó tantos metros cuadrados de limpieza. Hoy día se avanzó tantos metros cúbicos de excavación de tal sector al tal sector, ¿no? Se avanzó también a nivelación interior de apisonado manual. O sea, con ese idioma de este presupuesto se debería de anotar en los avances diarios, ¿ya? Bueno, para culminar, sus consultas respecto a la ponencia del día de hoy, para poder cerrar la clase, la clase final.